Queridos amigos, qué placer estar nuevamente con ustedes para compartir el estudio de la escuela sabática, la lección sobre el libro de Marcos. Estoy junto al pastor Edward Smith. Pastor, qué placer contar contigo y nuevamente bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación y también gracias a ustedes por permitirnos estudiar la lección de Escuela Sabática con ustedes. Vamos, pastor, antes de iniciar la lección, estudiarla, hagamos una oración, pastor. Claro. Así que voy a orar para pedir Ok. que Dios nos dirija. Amante Padre Celestial, oh Señor, al comenzar este estudio de tu palabra, al repasar esta lección tan necesaria e importante sobre las parábolas que tú, Señor, nos has dejado allí en el libro de Marcos, pido que tú nos des de tu Santo Espíritu una unción especial para que lo que compartamos no sean nuestros propios conceptos o pensamientos, sino que sean en realidad pensamientos tuyos que puedan llevar a los hombres y mujeres a conocerte mejor y acercarlos más a ti. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, tenemos esta lección importante sobre las parábolas, enfocado en el capítulo 4 de Marcos. Y es interesante notar de que el Señor Jesucristo mm, predicaba, por supuesto, mejor que cualquier otra persona, ¿no? Podía enseñar, podía dictar información y compartir de toda la información que el Señor ha dejado en su palabra, pero Él añadió a la enseñanza de la Escritura, instituyó o enseñó a través de parábolas, que fueron luego, por supuesto, recordadas por los evangelistas o los evangelios para poder darnos un concepto de la enseñanza de Cristo. Y vamos, pastor, a iniciar en una parábola que es muy conocida, que es la parábola del sembrador, en el capítulo 4, en el versículo 1 en adelante, ¿no? Y por el tiempo no podemos leer toda la parábola porque tendríamos que estudiarlo mucho, pero vayamos brevemente a los conceptos que allí presenta la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús usó esta ilustración de la parábola del sembrador, que es una parábola sobre un hombre que siembra y riega la semilla en diferentes tierras o diferentes lugares en el camino, ¿no? Creo que la importancia de las enseñanzas de Jesús iba de lo complejo a lo práctico. Y es por ello que hasta el sol de hoy el público en general, incluso no cristianos, se admiran de la forma práctica y sencilla que enseñaba Jesús. Especialmente en aquel entonces se explicaban o se habían enseñanzas de manera así muy filosóficas, Claro. muy complejas al enseñar y como que el mensaje siempre es como para muy pocas personas. Pero que Jesús haya venido y haya enseñado de manera práctica, basado en lo que la persona conoce o se relaciona, entonces eso fue como un boom. Así, ahora entiendo mejor. Y aún Claro. así, para algunos les fue difícil de poder entender. La parábola del sembrador, entonces Jesús estando a la orilla del mar, entonces dice, miren, vamos a explicarles esta lección tan bonita de la parábola del sembrador. Menciona que la semilla cae en primer lugar en un camino, junto al camino, en la orilla del camino. La otra cae en pedregales, la tercera cae entre espinos y la cuarta cae en un buen suelo. ¿Sí? Entonces, 3 de ellas están destinadas al fracaso. Es interesante rescatar eso, porque prácticamente la que es junto al camino, las aves vienen y se las devoran. Claro. Las que están en predegales, no logran ni siquiera sacar raíz, ¿sí? Un resultado fallido. Y las que caen entre espinos por los afanes de esta vida, Claro. se ahogan. Y solo una cayó en una buena tierra. Cada una de las partes de donde cayó la tierra, el terreno se está refiriendo a nosotros mismos como personas, aunque ya va a venir la parte de la explicación, como personas, y cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Nosotros tenemos que identificar qué camino somos nosotros, qué tipo de tierra somos nosotros. O estamos junto al camino, o estamos En espinas. como espinas, o entre piedras, o estamos como buena tierra. Esa es la evaluación que yo tengo que hacer yo como persona. Entonces el Señor Jesús está encargado de dar su palabra, pero ¿qué tipo de terreno soy yo? Y creo también destacar entonces que también habla acerca del éxito de una sola tierra, que en este caso es la buena tierra, Claro. recibe la tierra y pues prosperó. Pastor, y qué interesante lo que usted mencionó allí en relación a la manera como Cristo enseñó verdades difíciles o avanzadas o aún ocultas para poder entenderlas en un lenguaje sencillo, fácil.
muchas veces pensamos que la Biblia tiene que ser enseñada o entendida por gente muy preparada, por gente muy intelectual o gente que conoce mucho. Pero en realidad no. Cristo nos presenta que la palabra de Dios fue dada para toda persona, para el niño, a una persona que no conoce, a una persona que no tiene educación avanzada, y al igual que tiene esta avanzada, pero es para todos. Y la enseñanza de parábolas muestra esto, ¿no? Dice la sierva del Señor, brevemente quiero leer esto, dice, en un idioma sencillo, usando figuras e ilustraciones sacadas del mundo natural, abría la verdad espiritual a sus oyentes y daba expresión a hermosos principios que pudieran haber pasado por sus mentes y apenas dejando un rastro, si él no hubiera conectado sus palabras con escenas conmovedoras de la vida, la experiencia o la naturaleza. Es decir, lo dijo, usó las parábolas para que la gente pueda recordar y conectárselas personalmente con su propia experiencia. Como usted menciona, ¿qué tipo de campo soy yo? ¿No? Ahora es muy fácil, uno puede decir, ¿soy campo fértil? Claro. ¿O soy un campo duro, pedregoso? ¿O soy un campo que ahoga los afanes de esta vida, ¿no? Y ahoga el amor a Dios porque estoy enfocado más en lo que dirá la gente o en lo que no me falta, lo que no tengo, en vez de enfocarme en ser un campo fértil. Una vez mi hijo, yo le dije, tienes que abrirle tu corazón a Jesús. Él estaba pequeño. Claro. Entonces me dijo, papi, va a venir un doctor y me va a abrir aquí en el pecho para sacar mi corazón y yo así se lo puedo dar a Jesús. Entonces, esa pregunta que él me hizo, a mí me dejó un poquito pensativo. A veces nosotros decimos cosas que son difíciles de poder entenderlas. Claro. Y es allí donde Jesús es experto en eso. Le lleva, como acabo de decir, de lo complejo a lo sencillo. Claro. Entonces, en esta parábola, por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo número 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual los puede salvar. Así que en la explicación de la parábola, pues la semilla es la palabra de Dios. Claro. La palabra de Dios que quiere el Señor implantar en nuestro corazón. Y ahí es donde vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de terreno quiero ser yo? Por supuesto. Porque los afanes de este mundo, si yo soy el terreno de espinas, entonces los afanes de este mundo, recibí la semillita porque la recibí, pero con los afanes de este mundo decido ya no seguir más adelante con Jesucristo. Cada uno de los aspectos de la parábola me implica decir, bueno, realmente, ¿cuál va a ser mi actitud al recibir la semilla, la palabra de Dios? Y por eso la interpretación que hablamos, y el día lunes menciona esto, ¿no? De la interpretación de esta parábola, es tan importante, pero también tan personal, ¿no? Cristo es, por decirlo así, el sembrador, el que lleva la semilla, el que predica, el que nos habla y busca a toda persona, a todo corazón. Pero está en nosotros ser receptivos o rechazar. O dejamos que las cosas, los afanes, la familia, etcétera, nos quiten esa palabra de nuestra vida, esa experiencia de tener ese desarrollo. Pero como usted mencionó, pastor, importante, ¿no? El que acepta a Cristo y su palabra trae frutos. Qué Sí. hermosos frutos que son dados por aquel que sigue a Cristo, ¿no? Sí, y es interesante entonces de que nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a que tu palabra pueda seguir creciendo. Aunque ya lo vamos a ver más adelantito, que el crecimiento lo da Dios. Entonces yo solo lo que tengo que pedir, Señor, ayúdame a ser una buena tierra. Por supuesto. Y yo quiero que tú abones en mi corazón. Amén. Y yo quiero ser una buena tierra. Quiero tener frutos, quiero crecer. Eso ya vamos a verlo en otra de las parábolas, ¿no? Pero ahora está en nuestras manos la decisión, porque el Señor ya está haciendo la obra. El hecho de que usted en este momento nos esté viendo aquí en esta programación es porque el Señor está haciendo la obra en su corazón. Amén. Ahora siga adelante. Amén, pastor. Eso es importante, que el Señor siga obrando en ese crecimiento. Pero vamos a ver, en el día martes menciona la lección la razón de las parábolas. Hace una pequeña como una retracción en sentido, o va para atrás un poquito en la lección, y va al versículo 10 al 12 del capítulo 4, donde menciona allí, Cristo responde a la pregunta de los discípulos, ¿por qué la parábola? Versículo 11 y 12 dice, y les dijo,
a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir, aquí Cristo hace algo interesante. Dice de que sus parábolas, su enseñanza, para aquellos que no desean escuchar o dejar que esa semilla crezca o esa palabra crea en ellos una nueva experiencia, va a quedarse simplemente como parábola, como una buena historia, como una buena ilustración, como algo bonito de escuchar. Pero no va a haber en ellos ningún fruto de arrepentimiento, ni de cambio, ni nada por el estilo. Y la sierva del Señor, voy a ir con esto, y antes de darle a usted, pastor, la palabra para que pueda profundizar más en esto. Ella menciona lo siguiente en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice lo siguiente: Cristo tenía verdades para presentar que la gente no estaba preparada para aceptar ni aún para entender. Por esta razón también Él les enseñó en parábolas. Es decir, había verdades que además eran demasiado avanzadas para ellos y no podían entender ni estaban preparados para recibir, y por eso también les habló de parábolas. De hecho, ni los discípulos se entendían muchas veces. Claro. Que después de la sesión, después de la conversación, después de la clase magistral, entonces ellos se acercaron a Jesús, ¿qué quisiste decir de atrás? Porque la verdad yo no entendí mucho, ¿no? Y tiene mucha razón. Incluso con parábolas hay personas que no logran entender. Yo creo que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé la iluminación para poder entender su palabra. Amén. Dios nos ha dado a todos la capacidad de poder entenderlo. Tal vez en aquel momento, como dice la sierva del Señor, algunas personas no estaban preparadas para poder entenderlo. Pero creo que hoy en día todos nosotros estamos con la capacidad de poder entenderla. Y la capacidad que nos ha dado es a través del Espíritu Santo, en oración y pidiéndole a Él que nos ilumine para poder entender. Hay tres cositas que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Hay una palabra que se llama revelación, otra inspiración, revelación e iluminación. Revelación es el acto por el cual Dios le da un mensaje al profeta. Por supuesto. Revelación es el acto por medio del cual Dios capacita al profeta para poder transmitir el mensaje. Iluminación es el acto por medio del cual Dios nos capacita a nosotros para poder entender ese mensaje. A veces cuando nosotros oramos, pastor, decimos: Señor, por favor, te pido que me reveles lo que yo tengo que hacer. Es que ya está revelado. Claro. Entonces la palabra no es revélanos. A una persona le dice: Señor, inspíranos. No, ya la palabra de Dios ya está inspirada. La palabra correcta del Señor: ilumínanos. Esa es la palabra correcta. Y Dios nos va a dar esa capacidad de poder, con nuestros propios ojos, decir: wow, ahora ya entiendo. Puede ser que a veces tengamos que estudiar un poquito más, leer un poquito más, pero podemos llegar a entender. Y vuelvo a repetirle, y de hecho, hay personas que por eso es que no quieren estudiar la Biblia, porque dicen: es que yo no la entiendo. Es que yo quiero el estudio, pero le doy vuelta. Hay gente que no quiere ni leer Apocalipsis porque le da miedo, porque las bestias, porque los símbolos y colores. Pero tenemos que permitir que la palabra de Dios obre en nuestro corazón. ¿Cómo? Orando. Señor, por favor, ilumíname. Yo quiero aprender hoy más de ti. Y el Señor se va a encargar de poder enseñarnos y que nosotros podamos entender. Y pastor, ese punto importante, la iluminación de Dios, el deseo de Él de llevarnos a la verdad. Sabemos de que habrá, justamente en el tiempo del fin, una hambre y una sed de la palabra de Dios, y no podrán ser saciados. Totalmente. Aunque tal vez tendrán la Biblia, tal vez podrán leerla, no entenderán, porque no han pedido esa unción, esa dirección. Y mientras había oportunidad de ser guiados por el Señor, mientras el Señor está trabajando en favor nuestro, dando de su gracia, es el tiempo de acercarnos a Él ahora y pedir al Señor dirección para entender la Escritura. Yo creo que si alguien dice: no me gusta escuchar o no entiendo lo que sea, están poniendo una excusa en realidad, porque Cristo no necesita de doctores, ni de maestros, ni de teólogos para que su palabra esté entendida. Sí. Toda persona puede entender la palabra de Dios. Entender. Hay suficiente sencillez en la Escritura para que todos entendamos.
Hay mucha sencillez en la palabra de Dios. Hay un principio allí en la Biblia, es lo sencillo. Claro. Aún hasta, algunas veces dice, pastores, que las profecías, las cosas complicadas, las doctrinas son muy complicadas. Claro. Pero con humildad se puede aprender. El abuelo de mi esposa era un hombre que no sabía leer. Y fue el primero que conoció el Evangelio en una comunidad llamada Petén, en Guatemala. Y él no sabía leer. Y aprendió a leer con la palabra de Dios. Amén. Con la palabra de Dios. Qué bendición. Y cuando yo lo escuchaba a él, porque él ya falleció, él decía una cantidad de versículos de memoria. Yo me sé versículos de memoria, pero él decía como una ametralladora, decía una cantidad de versículos de memoria. Wow. Tenía estudios bíblicos bien grabados en su mente y le podía explicar unas cosas a uno y yo me quedaba, pero ni en la escuela de teología yo he aprendido Algo así. he aprendido algo así. Y él no fue a la escuela. Ya. Él no fue a la escuela. Claro. Así que Dios nos da la capacidad. Y por eso, pastor, mira, la siguiente parábola que la lección toca justamente es la parábola de esa luz que Dios quiere que se manifieste, Claro. que no se oculte, ¿no? Es la parábola donde habla allí que quien pone una luz, compra una lámpara, ¿no? Y la va a poner a esconder, no. La luz se pone para que alumbre la casa. Se la pone, no se la pone bajo un cesto, sino se la pone allí para que alumbre, ilumine la casa y dé luz a toda la gente, ¿no? En ese sentido también él habla de este concepto de que no hay nada, versículo 22 del capítulo 4, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Correcto. Mostrando de que lo que el Señor ha dejado en su palabra, yo creo que es la mejor aplicación, ¿no? Tiene que ser entendido. Y Dios lo ha dado para que lo comprendamos claramente. Sí, otra vez, de lo complejo a lo sencillo. Por supuesto. Cuando uno lee, por ejemplo, en Isaías 6, de cómo Dios llama a Isaías, él estaba interesado de que Isaías entendiera bien lo que él iba a hacer, porque él quedó abrumado. Isaías quedó abrumado con la visión, Isaías quedó abrumado con la invitación, Isaías quedó abrumado, pero después él se acerca para poder explicarle, para que la persona pueda entender. Lo que vemos nosotros en la palabra de Dios es el interés que Dios tiene, de que nosotros podamos entenderla. Ahora, si estás de escondita, así abajito, pues no, la luz debe estar en un lugar alto para que pueda ser iluminada. La palabra de Dios también debe estar en un lugar alto. Debemos de levantar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser luz, no tenemos que estar escondiditos ahí en algún lugar para que... Dios no nos ha llamado para ser ermitaños, estar allá en una montaña para poder ser más consagraditos y para poder ahí ser exclusivos, ¿no? Dios nos ha llamado para poder ser una luz en el lugar donde estamos. Hoy estamos acá, pues seamos esa luz. Pongámosla en alto, pongamos en alto la palabra de Dios. Levantemos la palabra de Dios, alcemos la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea, como dice el famoso Salmo, ¿no? Lámpara es a mis pies, tu palabra una luz en mi camino. Amén. Que pongamos la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿No? Con guardar su palabra. O sea, que la palabra de Dios esté en alto. Esa es la tarea que nosotros tenemos, poner a la palabra de Dios. Esta es la semilla. Esto es lo que cambia. Esto es lo que corta el corazón. Esto es lo que penetra en nuestro ser, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos dejando la palabra de Dios por un lado y estamos yendo a estudiar filosofías, a estudiar qué dice la ciencia, aunque no estoy en contra de la ciencia nos aporta grandes cosas. Hay cosas filosóficas que también nos aportan grandes cosas, pero eso no es lo primero lugar. No es fundamento de nuestra fe. Esa no es la luz que yo tengo que levantar. Claro. Y una vez estuve cuestionándome, pastor, qué es lo que necesitan nuestros jóvenes hoy en día. Y estuve pensando de que los jóvenes tal vez no están preparados para que cuando entran a la universidad defenderse con tantas filosofías y con tantas socialismo y tantas cosas que hay, ¿no? Claro. Entonces, por un momento pensé, les voy a enseñar filosofía y socialismo para que cuando entren sepan defender la palabra.
Pues no. Pues rápido reaccioné. Es que fue un pensamiento que me pasó así. No, eso no puede ser. El joven tiene que aprender la palabra de Dios. Amén, pastor. La palabra de Dios. La Biblia se defiende sola. No necesito filosofías ni de otro lugar para poder defender la palabra de Dios. La palabra de Dios se defiende sola. Entonces yo lo único que tengo que hacer es que poner la palabra de Dios en el lugar que corresponde, en alto, y no abajo, no escondida. Para poder yo estar bien y tener mi cristianismo bien y ponerlo abajo, no, yo tengo que ponerlo en alto. Pastor, por esto, conectando a esto que usted acaba de compartir, justamente Cristo dice, con la medida que ustedes midan, serán medidos. Es decir, a veces somos muy mezquinos con el conocimiento de la palabra de Dios. Es como que, no sé si es tal vez del enemigo en engaño que te caemos, en que uno no quiere compartir o no quiere vivir la palabra de Dios, no quiere enseñar, no quiere dar a otros ese conocimiento, como que pensamos de que es mejor que nadie sepa que soy adventista o bajo perfil o mantenerme sin que nadie se entere. Y no hago hincapié de buscar de poner a la palabra en nuestro pedestal, en el momento de decir, es el fundamento de mi fe. ¿Por qué no vas el sábado a la fiesta? ¿O por qué no haga esto? Bueno, es porque paso con Cristo. Me deleito en el Señor, me deleito en la Escritura. Pero muchas veces los jóvenes dicen, no, es que mi iglesia no me deja. Si es que dicen esa respuesta, es porque estamos midiendo la palabra como algo negativo, no como lo que nos libera de la esclavitud del pecado. Y por eso Cristo hace este hincapié, ¿no? De que debemos no ser mezquinos con la palabra de Dios. Es decir, midamos con la medida de Cristo. Claro. Démonos a conocer, alegrémonos, gocémonos de esa experiencia, porque eso es lo necesario para crecer. Esta era la parábola de las medidas. Usted ha ido a un mercado, ¿no? Claro. En los mercados de mi pueblo la gente tiene así medidas así en el suelo y ponen bastante. Y entonces a uno a veces compra por medida, a veces por pesa, lo que sea. Pero el vendedor, con tal de complacernos a nosotros como clientes, a veces nos echa un poquito más. Claro, siempre decimos, en país decimos la yapa, o sea, lo extra. Nosotros decimos la ganancia, te voy a echar mi ganancia, dice la ganancia. Bien, nos da un poquito más de la medida que... Así seremos nosotros medidos. La palabra nos menciona la gratitud, en la cual nosotros podemos poder dar un poco más de lo que nosotros tenemos, y eso será siempre importante. Y sabe, pastor, mientras damos esa medida en mayor abundancia, si más enseñamos la palabra, va a haber mayor crecimiento. El crecimiento no viene de uno, por supuesto. Por supuesto. Viene de Dios, de Santo Espíritu, pero ahí es donde terminamos con la parábola en el día jueves, ¿no? El crecimiento. ¿Quién da ese crecimiento a la semilla? Es Dios. Él no es el hombre. El hombre no puede, por más afanarse, no puede hacer que la semilla brote. Solo Dios genera el crecimiento, solo Dios puede fortalecer, hacer que esto crezca y dé frutos grandes para su reino. A través de la palabra de Dios. Claro. Dice la Biblia en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando hay un joven un hermano o hermana, adulto, joven, lo que sea, entonces está mal espiritualmente. Yo como pastor me dice, pastor, ore por mí. Claro. Okay, perfecto, voy a orar por ti, pero tú vas a orar también porque yo quiero que no solo voy a orar por ti. Ah, sí, voy a orar. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás con el estudio de la palabra de Dios? ¿Y cuál es la respuesta? No hago, típico, pues. Sí, la verdad no he estudiado la lección, no he estudiado esto. Entonces, ahí está. Mire, las veces que yo le puedo hablar de mis fracasos espirituales, las veces en que yo he estado en el suelo, ¿sí? Que he caído y empiezo a hacer un análisis real de mi situación, es porque me solté del estudio de la palabra de Dios. Así, comparto con usted, es la realidad. Si somos honestos, es la realidad. El crecimiento solamente es por medio de Dios a través de su santa palabra. Es la experiencia de compartir la oración con el Señor, de escuchar la respuesta de Dios en la oración. La oración con la palabra de Dios, o sea, el estudio de la palabra de Dios va en conjunto. Es lo que nos ayuda a fortalecer y crecer. Bueno, pastor, le agradezco mucho por su compartir con nosotros, y también a ustedes, queridos amigos, deseamos que el Señor los ayude a crecer más en la palabra de Dios, a que puedan seguir adelante conociendo más de Cristo. Que Dios los bendiga y les guarde.